Buenos días, la paz del Señor sea con todos ustedes. Hoy estaré hablando del tema titulado ¿Cómo llegar a Dios? Muchas personas se han preguntado ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar al Señor, para conocer al Dios Todopoderoso? Y tal vez han sido preguntas que no han encontrado una respuesta. Sin embargo, a la luz de la palabra del Señor, quisiera compartir con ustedes estos tiempos, que serán de vital importancia para que ustedes, en lo sucesivo, a partir de esta experiencia, puedan dar los pasos pertinentes para poder encontrarse con el Señor de la vida. Hoy, el tema que trataremos tiene que ver con la salvación. La Biblia nos habla en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las primeras cosas que el ser humano tiene que saber es que el Dios del universo es un Dios que ama, que amó y que amará. Es un Dios que no ha escatimado de ninguna manera en absoluto nada, sino que lo dio todo con la finalidad de que los seres humanos pudiesen experimentar una vida plena en esta tierra, pero también en la venidera. Dice la palabra, de tal manera Dios amó al mundo. Ese de tal manera tiene que ver precisamente en el todo de Dios, entregando su todo. No tiene precio, no tiene distancia, no tiene medida el amor de Dios. Entregando a su Hijo unigénito, dándolo, despojándose de su Hijo. Usted se imagina la figura de un padre terrenal que solo disponga de un solo hijo y que por razones de la vida tenga que perderlo. ¿Se imagina usted cuán grande es el dolor? O que voluntariamente, o que alguien le pida a usted que entregase ese hijo, ¿estaría usted dispuesto a hacerlo? Muchas veces las personas no llegamos a entender el grado de amor con el cual Dios nos ha amado. Y dice que Él dio a su Hijo al mundo, dice su unigénito, es decir, no tenía más hijos. Era el único que tenía, era su primogénito, era lo más preciado que Él tenía. Tal vez usted no se imagina lo que es preciar o apreciar algo, amar algo en la vida. Tal vez no avanzamos a explicar el verdadero concepto de lo que es esto, de lo que es el amor. Sin embargo, en la persona de Jesucristo, su Hijo, viniendo a este mundo para poder ponerse en nuestro lugar, venir y recibir los embates del pecado y cargarlos sobre su cuerpo, eso es más que suficiente. Ha hecho todo lo necesario el Señor. Ya me imagino el dolor que sintió cuando Jesucristo venía a este mundo. Ya me imagino las lágrimas que derramaría el Padre cuando su Hijo amado aquí en la tierra pasaba los peores momentos de su vida. Ya me imagino cuánto sufrimiento tenía el Padre cuando le asestaban al Señor los latigazos y lo escupían y lo golpeaban y lo maltrataban y lo insultaban. Ya me imagino el dolor que Dios Padre tenía allá arriba en el cielo. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que aún con todos esos dolores que el Señor sintió, no se arrepintió de haber mandado a su Hijo para que nosotros comprendiéramos que de verdad el amor de Dios es incomparable. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aquí de lo siguiente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cuál es el propósito de Dios, el de enviar a su Hijo a esta tierra? El primer móvil es el amor, obviamente. Lo segundo es rescatar, es restaurar lo que se había perdido. Pero ¿qué elemento contribuyó para que esto sucediera así? ¿Qué criatura intervino para hacer caer y tropezar al ser humano? La Biblia nos habla que la serpiente antigua, o el dragón, o Belcebú, el que operó con astucia y sutileza en el huerto del Edén, su nombre es Satanás, intervino para bloquear al hombre su comunión con Dios. Es entonces donde penetra el engaño, la mentira en el ser humano, y el ser humano acepta lo que Satanás le estaba sugiriendo. Por eso es que cuando el hombre peca, prácticamente esa creación magnífica, la imagen y semejanza con la cual Dios lo creó al hombre, se distorsionó. Cuán importante es que entendamos esto. Pero el Padre Dios, creador de todos nosotros, no estaba dispuesto a perder lo que Él había creado. Y como cual Padre terrenal jamás estará dispuesto a que alguien le arrebate su Hijo, así el Padre celestial, que es nuestro Padre, no estuvo en condiciones de permitir que el intruso, que el demonio, que Satanás le arrebatase lo que Él había creado. Por eso es que envió a su Hijo unigénito, para que muriese por nosotros, dado a que no había en esta tierra alguien con esa capacidad de santidad y pureza, y que pudiera morir por nosotros. Tendría que haber sido alguien sin pecado, alguien sin culpa, alguien sin tener por qué avergonzarse, y eso solamente lo reunía Jesucristo el Señor. Y le damos gracias a Dios en esta mañana, porque Dios nuestro Padre hizo lo que tenía que hacer, enviando a su amado Hijo Jesucristo. La primera cosa que tenemos que aprender entonces en este día es que Dios nos ama tanto, que lo ha demostrado y lo ha expresado, no solamente con palabras y con el texto bíblico que nos ha dejado a través de los tiempos, sino enviando a Jesucristo a este mundo para que muera por nosotros. Él te ama como nos ama a todos. La segunda cosa que tenemos que aprender para cómo conocer a Dios y llegar al Señor es entender y conocer que todos nosotros hemos hecho, dicho o pensado cosas malas. Eso se llama pecado, y nuestros pecados nos han separado de la presencia de Dios. Fíjese que existe un abismo entre nosotros los hombres y Dios mientras nos mantenemos en una actitud de pecado. No es posible que los seres humanos puedan recibir la vida eterna con Dios si es que éste no considera su situación de pecado. Es necesario que el hombre se dé cuenta que ha pecado. Es necesario que el hombre se dé cuenta que ha heredado una naturaleza de nuestros padres, Adán y Eva, una naturaleza pecaminosa. Es necesario que entienda que en ese camino, que en esa línea donde usted se encuentra, el ser humano, caminando sin la intervención de Dios, usted no podrá encontrar su salvación. Es necesario entonces que todos nosotros conozcamos y aceptemos que hemos pecado. Así como nuestros padres pecaron, nosotros, no solamente por naturaleza, estamos heredando una condición de pecado, sino que los pecados de la actualidad, los que hemos ido acumulando a través de los años, desde que hemos tenido uso de razón, desde que hemos aprendido a discernir entre el bien y el mal, y con conciencia lo hemos hecho, nos hemos apartado de los mandamientos del Señor. Hoy, Dios quiere que tú sepas que está esperando de nosotros ese verdadero sentir, dolor en nuestra alma, y que podamos reconocer nuestras faltas, que podamos entender
que es necesario acudir al Padre para reconciliarnos con Él, que es necesario reconocer que le hemos dado la espalda a Dios, que no solamente le hemos dado la espalda al Señor, sino que nos hemos avergonzado de Él, nos hemos avergonzado de que Él sea nuestro Creador, nuestro Padre, quien sustenta nuestras vidas, a pesar de que Él es quien la sustenta hasta el día de hoy. La Biblia dice que Él hace salir su sol de justicia sobre buenos y malos, con la diferencia de que sobre sus hijos está la mayor dote. Pero Dios no quiere beneficiar solamente a un determinado sector de personas. Dios no es padre solamente de una parte de sus hijos. Dios es padre de todos sus hijos. Y Él quiere que todos experimenten una vida plena en esta tierra, pero también un día allá en el cielo. Por eso es importante la segunda cosa en este mensaje de hoy, que usted entienda que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley establecida por Dios para los hombres, para que la podamos observar y la podamos introducir en nuestro corazón y la podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Es necesario entonces que usted tenga en cuenta en este día y reconozca que por más buen hombre o por más buena mujer que usted sea, usted ha pecado y necesita el perdón de Dios. La tercera cosa que debe conocer usted en este día, cómo acercarse al Señor, es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Jesús es el Hijo de Dios. Vivió una vida sin pecados y murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora permítame, por favor, centrarme en la persona de su Hijo, en Jesucristo el Señor. Dios no solamente envió a su Hijo, pero este Hijo tuvo mucho que ver en la decisión de su Padre. ¿Qué hubiera pasado si el Hijo le hubiera dicho al Padre Celestial, sabes Dios, no comparto contigo esta visión? Me parece demasiado precio descender a la tierra, humillarme hasta lo sumo, dejar mi trono de gloria, dejar mi resplandor, dejar todo lo que soy, lo que represento aquí en tu misma gloria, para bajar y descender a la propia nada. ¿No cree usted que es más que suficiente poder encontrar en la persona de Jesucristo a alguien que de verdad se pone la camiseta de nosotros, se saca la suya y nos la pone sobre nosotros, para que podamos nosotros adquirir esa reputación, esa dignidad que ya la habíamos perdido? ¿No es verdad? ¿No sería importante que en este tiempo los hombres entendamos que ese Jesucristo, que es el Hijo de Dios, puso mucho de su parte para llevar a cabo el plan de su Padre, salvar a la humanidad? En razón de esto, entonces, vale la pena entender, como dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjeme decirle una cosa, querido hermano. El hombre debía morir por su pecado. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. El hombre debió morir. Usted y yo debimos morir. Nos esperaba la guillotina, nos esperaba la horca. Usted y yo no tendríamos, en la condición de pecado, no tendríamos esperanza de vivir un día con el Señor a su lado. Pero dijo un día Jesucristo, Padre, yo estoy de acuerdo contigo en tu visión, en tu sueño, en tus proyectos de salvación. Comparto plenamente contigo, Padre Celestial. Yo estoy dispuesto a descender a la tierra. Es allí como Él viene. Pero el Padre le dijo, pero sabes que, hijo, no solamente tendrás que descender a la tierra, sino que al estar allá tendrás que sufrir los embates, pero aún la propia cruz, la misma muerte tendrás que enfrentarte. Y vas a tener que morir para que todos nuestros hijos, para que las criaturas que hemos hecho, los seres humanos que hemos hecho, puedan, a través de nosotros,
recuperar su existencia nuevamente y que un día estén junto con nosotros. Esas noticias del Padre hacia el Hijo, al escucharlas, les llenaba de completa satisfacción. Era de su completo agrado. Y el Señor Jesús en ningún momento le dijo a su Padre, sabes, no quiero ir. No, por el contrario. Le dijo, Señor, Padre mío, hágase tu voluntad. Yo voy a la tierra. Y Él vino a la tierra. Y dice la palabra aquí que Cristo murió por nosotros. Así que nosotros, gracias a la muerte de Cristo Jesús, es posible que vivamos. No solamente en esta tierra una vida agradable, una vida abundante, una vida feliz. Porque el deseo del Padre es que tú y yo vivamos felices. Que usted y yo tengamos lo necesario. Que tengamos lo suficiente para comer, para vestir, para recrearnos un momento. Que podamos darle a nuestros seres queridos lo mejor que podamos. Ese es el deseo del Padre. Nunca nuestro Padre Celestial permitirá que sus hijos sufran. Y si alguna vez nos tocara sufrir, déjeme decirle que será con una condición. El Padre sin duda ha buscado recompensarte en tu postrer estado. Dios te va a dar esa gran bendición. Queridos amigos, es necesario que entendamos esto entonces. El Señor Jesucristo vino para morir por todos nosotros. ¿Cuál será la respuesta que usted le dará? Seguramente que tiene que haber una respuesta por parte de nosotros. Aunque el hombre se ha desviado y tiene endurecido el corazón, hay muchos que dicen no creer en Dios. Hay muchos que dicen que no es necesario Dios, porque ellos lo pueden realizar todo, porque ellos pueden hacerlo todo, porque tienen dinero, porque tienen posesiones, porque tienen cosas, porque son felices aparentemente. Es que el dinero le da la felicidad al hombre mientras éste existe. Pero cuando se acaba el dinero, señores, también se acaba la felicidad. En tanto el Señor dijo en una oportunidad, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo os la da. Es que la paz que puede brindar lo material es una paz superflua, es una paz superficial. La paz que da nuestro Señor Jesucristo es esa paz del alma, del corazón, es esa paz de todo el ser, que aun cuando tengamos que enfrentarnos a diferentes situaciones de la vida, la paz que nos acompaña nunca deja de ser, nunca se aparta de nosotros, porque ya no está en nosotros, es Jesucristo a través de su Santo Espíritu impartiéndonos ese gozo tremendo, esa paz en nuestro corazón. Porque aún nuestros enemigos, que son quienes alteran la tranquilidad de nuestra existencia, pero Dios se ha comprometido a darnos de su paz. Y si Jesucristo mora en el corazón del ser humano, déjeme decirle, mi querido hermano y amigo, que sin lugar a dudas usted será una persona que disfruta en esta vida, y candidata y candidato para disfrutar en el cielo también. Queridos hermanos y amigos, esta mañana es un precioso momento para poder reflexionar en las cosas de nuestro Señor. La palabra de Dios dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el Señor introduce un elemento muy importante que el ser humano debe tener en cuenta. ¿Cuál es? El elemento de la religión. Mientras que el mundo tiene miles y miles de formas de credo, miles de religiones aparecen cada día, y también como muchas de ellas desaparecen porque no tienen cimiento, porque no tienen el fundamento puesto en Jesucristo, ni en la palabra, ni en sus apóstoles. Entonces muchos de ellos desaparecen. Pero ¿sabes qué? El Señor es muy claro en decir en su palabra
en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi querido amigo, no hay otro camino que lo conduzca a la salvación. No es de repente el conocimiento que usted pueda tener, el vasto conocimiento, la religión que usted esté desarrollando, no lo va a salvar. Las políticas que usted desarrolle en esta vida y que a través de ellas puede expresarle de repente una caridad al mundo, tampoco será el medio por el cual usted se salvará. No es el camino. Jesús dice bien claro, yo soy el camino. Y también dice, yo soy la verdad. Es que fuera de Jesucristo no existe otra verdad. Este mundo es su verdad. Este universo es su verdad. Esto que nosotros vemos es su verdad. Esto que nosotros escuchamos es su verdad. Lo que nosotros palpamos es su verdad. Pero Cristo mismo es la fuente de la verdad. Muchas veces hemos creído tener la verdad y movernos en ella, pero es una verdad relativa. Es una verdad que cuando conviene la sostenemos, y cuando no nos conviene la dejamos de sostener. Pero la verdad que emana de Jesucristo, la verdad que viene de Dios, es la verdad perdurable, es la verdad que no tiene comparación. Dios se nos acerca con amor y quiere que seamos sus hijos. La palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo. Usted puede pedirle al Señor Jesús ahora mismo que eso suceda en su vida. Quiere decir entonces que hay dos clases de hijos. Porque si la Escritura dice, más a los que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más los que creen en su nombre y los que lo reciben en su corazón, les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Déjeme explicarle algo, querido amigo. Todos los seres humanos somos hijos de Dios por creación. A todos nos ha creado el Señor. Por lo tanto, Él es nuestro Padre y Él es nuestro Creador. Pero desde el momento que el ser humano le dio la espalda a Dios, sucede como sucede en un hogar. En una familia se compone por los padres y por los hijos. ¿Qué sucede cuando hay un hijo que no quiere someterse a las normas del hogar? El padre tiene que imponer las normas. Si el hijo no quiere obedecerlas, sencillamente hay medidas, hay reglas de corrección. Y aún encima de todo esto, si el hijo no quisiera someterse a las reglas de disciplina, y aún cuando las recibiera, no corrige su forma de ser, entonces sencillamente, ¿sabes qué pasa? Es que el hijo pierde los derechos. O tendrá que ver corregir su vida, o tendrá que ver cómo vivir en un ambiente donde él o ella pueda hacer lo que quiera. Pero de seguro que en el hogar o en la casa de aquellos padres no será. Eso sucede con nuestro Padre Celestial. Todos somos sus hijos. Pero hubieron hijos que se rebelaron contra Él, y todos, la Biblia dice que todos nos rebelamos contra Él, pero la diferencia está en que muchos de esos hijos que nos hemos rebelado contra Él, hemos reconocido un día, nos hemos arrepentido y hemos corrido a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y le hemos dicho, perdónanos Señor, pues por mi ignorancia he hecho lo que he hecho, mas ahora Señor, perdóname por favor. No tengas en cuenta mi culpa. ¿Y qué ha hecho el Padre? Te ha perdonado, nos ha perdonado y nos ha vuelto a recibir en su casa, en la familia. Eso mismo sucede con nosotros. Todos somos sus hijos, pero el que regresa, el que reconoce que ha fallado, que le ha faltado el respeto a su Padre Celestial y admite estas cosas y pide perdón, el Padre Celestial, ¿qué va a hacer el Padre Celestial? Le va a decir, hijito, nunca dejaste de ser mi hijo.
pero estabas fuera de mi control. Mas tú has reconocido, bienvenido seas, y el Señor le perdona todas sus faltas. A partir de ahí cuenta nuevamente el hecho de que usted viene a ser su hijo, su legítimo hijo, su verdadero hijo. El Señor dijo que también hay hijos del diablo. Hijos del diablo no porque los haya creado Satanás, porque Satanás no tiene poder para crear nada. A él lo creó Dios. Él es una criatura de Dios. Sin embargo, hay gente que piensa, o Satanás mismo les hace creer a muchas personas que Él es el padre de ellos. Es el padre en el sentido de que copian lo que Él hace. ¿Qué hace Satanás? La Biblia dice bien claro en San Juan 10:10. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Esas tres cosas hace Satanás y obviamente son los pilares, pero luego de ahí se ramifica una serie de elementos nocivos totalmente y contrarios a la voluntad del Señor. Pero Satanás miente, mata, roba, daña, destruye. Hace perder la belleza de Dios a sus hijos, porque Él no es bello. Un tiempo fue simpático, un tiempo fue hermoso, cuando estaba junto al Señor Dios Todopoderoso, pero por su soberbia, por su maldad, por su pecado, fue arrojado a la tierra, dice la Escritura. Así, todos nosotros, si no reconocemos nuestro pecado, seguiremos siendo hijos del diablo. San Juan 8:44 dice que si fuésemos nosotros hijos de Dios, las cosas de Dios anhelaríamos hacer. Pero no anhelamos hacer las cosas de Dios, más bien queremos hacer las cosas de Satanás. Porque Satanás dice desde el inicio, miente, engaña. Ese es el papel de Satanás. Querido amigo, la cuarta cosa que tengo que decirte en esta mañana es que debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Quieres tú acercarte al Señor? ¿Quieres tú conocer a Dios? ¿Quieres tú experimentar una vida plena? Acérquese al Señor. Acepte a Jesucristo en su corazón, para que usted desde este día pueda ser ese hijo, esa hija legítima, esa hija y ese hijo que esté dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, que esté dispuesto a someter su voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Que ya no seas tú quien te autogobiernes a sí mismo, que ya no seas tú quien te ordenes a sí mismo, que seas tú obedeciéndole al Señor, obedeciendo a Dios, amándolo con todo tu corazón. Como dice en el libro de los Evangelios de San Mateo, que hay que anularnos a nosotros mismos. El que no deja padre ni madre, posesiones, terrenos, hijos, y etcétera, etcétera, no es digno para el reino de los cielos. Pero el que se despoja de todas estas cosas es candidato para seguir al Señor. ¿Tú quieres experimentar esta vida? Escucha lo que dice la palabra, que Dios te ama tanto, que Dios ha muerto por ti y por nosotros, y que el Señor quiere hacer contigo una restauración de tu vida. Querido hermano, querido amigo, esta mañana es muy especial para nosotros, sobre todo para usted. Queremos que esta palabra llegue a su corazón, y hemos orado para que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito en su corazón en este día. Dios te ama y quiere darte una vida en abundancia, una vida plena, aquí y un día en el más allá. Déjame orar en este momento por ti. Te invito que inclines tu cabeza juntamente conmigo en esta preciosa hora, y que puedas aceptar a Cristo en tu corazón. A Cristo se le acepta por voluntad propia, no porque alguien te exige hacerlo. Estaríamos en un error, pero en esta mañana Dios quiere entrar en tu corazón y quiere decirte que te ama tanto, 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 y que en este mismo momento está usando un instrumento de Dios para hablarte a ti, que te ama tanto, y que Jesucristo su Hijo murió por ti para que tú tengas vida eterna. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Querido Padre Celestial, Dios del universo,
Yo sé que tú estás aquí, Señor, y a través de este programa, Padre Celestial, muchos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de las diferentes iglesias de nuestro territorio y del mundo entero, Padre Celestial, permite que esta palabra, Dios, llegue a su corazón. Permite, Señor, que tu presencia, oh Dios, pueda compenetrarse en su vida, Señor. Permite, Dios, que tu perdón sea grande para con ellos, así como lo tuviste conmigo y con todos los que te conocemos hoy. Perdona sus pecados. No importa lo grande que hayan sido, Señor. No importa lo duro, lo profundo de su maldad. Tu palabra dice que si nuestros pecados fuesen rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Señor Dios, ten misericordia, perdona sus pecados y dales una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.